Bueno, yo la verdad que estaba gozando, cantando las alabanzas. Yo hoy no tenía muchas ganas de venir, la verdad, no tenía muchas ganas. He estado toda esta semana con un problema en la lengua, no podía hablar apenas, me dolía la garganta, estaba con dolor de cabeza y la verdad que no tenía muchas ganas. Pero cuando vienes a la iglesia, creo que el Espíritu Santo vuelve a reconfortarte, vuelve a recordarte lo bueno que es venir aquí. No solo a escuchar la palabra, sino a estar con los hermanos que dan aliento y que dan fuerza. Y también quería hablar sobre que hoy hemos todos hablado un poquito sobre lo que voy a predicar. Parece que el Espíritu Santo estaba moviéndose y estaba diciéndonos a todos un poquito en el corazón la predicación de hoy. Ha hablado Raquel sobre el esfuerzo, se ha hablado también Alejandro, también ha hablado nuestro hermano, y es algo maravilloso que el Espíritu Santo actúe así. Y hoy yo tengo una palabra para dar a la iglesia, primero para mí y también para la iglesia. Y es que el Señor tiene el cálido cuidado de nosotros. Y hoy vamos a ver el cálido cuidado de Dios en 5 promesas. ¿Sabéis quién es George Muller? Sí. George Muller tenía un orfanato, Sí. Creo que era de Asamblea de Hermanos. Los míos. Sí. Y tenía una casa de acogida. Y este hombre solo esperaba en Dios, solo esperaba a través del Espíritu Santo en oración. Y él esperaba ese cálido cuidado de Dios a través de la oración. Y un día dicen que no había para comer. Entonces este hombre entró en su habitación y dijo: Padre de los huérfanos, no hay pan. Amén. Y cuando bajó, habían tocado a la puerta y dijeron: estamos entregando estos bollos a la familia real, a la familia británica, pero no los han querido porque están demasiado quemados. Entonces este hombre dijo: no es que los bollos se quemaron demasiado, sino que fueron los panes que pasaron el punto, sino que Dios respondió a nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. No fueron los panes que se quemaron demasiado, sino que fue Dios, en su gracia y en su misericordia, que alimentó a los huérfanos. Y viendo también este versículo me daba cuenta de ese versículo de Mateo que dice: si un hijo quiere pan, le dará una piedra. Pues también hoy nuestro Padre nos dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Antes de entrar en materia de lo que es el versículo en sí, vamos a ver por qué Isaías dice estas palabras. Y es que Israel está antes o en medio de ese exilio en Babilonia. Están desarraigados de su tierra, el templo había sido destruido y enfrentan esa incertidumbre de adaptarse a la cultura babilónica. En este capítulo vemos como el Señor está hablando de levantar un conquistador, ese que será el instrumento donde Israel sea liberado y sea de vuelta del exilio. Este conquistador siempre se ha dicho que ha sido Ciro el persa. En este capítulo también Dios convoca a las naciones y a los ídolos a juicio. ¿Para qué? Para contrastar el poder de estos ídolos con el de Dios. Y para que vean la incapacidad que tiene el poder de los ídolos, que es nulo frente al de Dios. El propósito de este capítulo es que en medio de esa angustia y de ese abandono que hay en el exilio, Dios sigue consolando. Que Dios no se olvida de su pueblo, les asegura ese llamado y esa elección. Y también, como vuelvo a decir, el propósito del capítulo es contrastar y remarcar el poder de Dios frente a los ídolos. Y hoy en este versículo también podemos tener una aplicación para nosotros, porque como en tiempos de Isaías, nosotros no estamos en nuestra patria. Nuestra patria no es esta, no es España, no es ni siquiera el mundo, es nuestra patria celestial. Vivimos
en un mundo de idolatría y estamos en una incertidumbre y una presión constante de adaptarnos a esta cultura diabólica. Seguimos teniendo miedos como en los tiempos de Isaías, pero como en los tiempos de Isaías el Señor Jehová es nuestro auxilio. Estos miedos son verdaderos porque los experimentamos, pero como el poder de los ídolos es nulo, son falsos. Nada nos puede arrebatar de la mano de Dios, incluso estos poderes de estos ídolos. Hoy tenemos que reflexionar cómo podemos descansar en el poder de Dios. Debemos de reflexionar en el que el Señor nos da esa tranquilidad en medio de la angustia y a descansar en su poder. Pero antes también vamos a desglosar los conceptos. Vamos a ir por partes. Te va a poner un vaso de agua. Ah, sí. Tengo aquí, Salu, dame la botella de agua aquí. No, es para mí. Dame esta botella. Porque te notaba la voz así. Es que no es la garganta. Perdón. Nada. Bueno, vamos a desglosar los conceptos, porque ¿qué es el temor? El temor es un miedo, es un sobresalto, es un pánico. ¿Y qué ejemplos tenemos del temor en la Biblia? Pues en el primer libro, en el libro del Génesis, leemos que Adán dijo a Dios: tuve miedo porque estaba desnudo. También en Génesis dijo: tuve miedo de quedarse en Zoar. O Jacob dijo: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y le hiera la madre con los hijos. Es el miedo a las circunstancias lo que nos llena de pánico. Es el miedo a las circunstancias lo que nos llena de pánico. ¿Alguna vez has sentido temor? ¿Alguna vez has sentido temor? Pues os digo lo que dijo Jesús: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo gran bonanza. Y también, ¿qué es desmayar? Desmayar es flaquear, es ceder. Es literalmente lo que quiere decir la palabra mirar ansiosamente, con desaliento el uno al otro. Las consecuencias de temer es que flaqueas, es que dudas del poder de Dios. Lo puedes ver perfectamente en la ilustración de Pedro caminando sobre el mar. Pedro quiso ir a Jesús, pero cuando fue, temió a las olas. Entonces, ¿qué? Se llenó de miedo. Si tú pones ladrillos en el mar, te hundes. Entonces él temió, se llenó de miedo, le flaquearon las piernas porque el peso de ese miedo era tremendo y se hundió. Pero Dios lo ayudó. Dios le ayudó. Si tus piernas flaquean, ¿sabéis qué os dice Cristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esta es la verdad del Evangelio, que a los hijos de Dios, su Padre le ayuda. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo no es una sugerencia, es una orden de confianza en el Señor. En este capítulo vemos cómo dice esto 7 veces. Y hoy nos vuelve a decir a nosotros: no temas, porque yo estoy contigo. Es un mandato divino lo que nos dice. Porque en un mundo hostil, lleno de incertidumbres, llenos de miedos, el Señor nos manda a dejar a un lado el miedo y a confiar en su poder. Y esto no es un consejo, porque Él es una orden, porque Él tiene el poder de respaldar sus palabras. No temas, porque yo estoy contigo. Él tiene el poder de respaldar sus palabras. Y si estamos fundamentados en esta gran verdad, podemos resistir el día malo, como dice Efesios. Podemos resistir las hechanzas del diablo. Pero el profeta no nos dice que si estamos firmes podemos estar logrando la victoria, sino que aún teniendo estos temores, aún teniendo estos miedos, aún siendo angustiados, podemos estar descansando en el poder de Dios. Podemos estar firmes y lograr la batalla. Hermanos, Dios está presente con nosotros
y cuida de nuestra salvación. Y es que, como dice Romanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si el temor te acecha, recuerda esta verdad, que no estás solo. Recuerda que si Dios ha dado a su Hijo unigénito, si Dios ha dado a su Hijo cuando éramos pecadores para morir por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas cuando somos ahora sus hijos? Dios envía a Jesús a morir, pues también está involucrado en todo tu andar diario. Dios nos ofrece una ayuda idónea, una ayuda que ni Satanás puede sacárnosla. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Podemos ver cómo Dios siempre está con su pueblo. Dios estaba con su pueblo cuando cruzaron por el Mar Rojo. Estaba con su pueblo cuando los tres estuvieron en el horno de fuego. Estuvo con Pedro en la cárcel. Por tanto, está también en la barca. Jesús está en la barca contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Podemos confiar y no temer. Dios está con Moisés. Dios está con Pedro, con Esteban. Dios estuvo con todos y el Señor está contigo. Dios está contigo y está en la barca. No temas, porque yo estoy contigo. Podemos confiar entonces en el Señor. ¿Y qué podemos aplicar de esto? Pues que nos dice, por ejemplo, Mateo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O que he aquí una virgen dará a luz un hijo y le llamarás Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. El Señor está con nosotros. Y el Antiguo Testamento, por ejemplo, prometía varias veces estar presentes con su pueblo. Los símbolos de la presencia divina, ¿cuáles eran? Eran el templo y era el tabernáculo. El tabernáculo se provenía de una palabra que era morar. Y también de esa raíz proviene la palabra Shekinah, que es la presencia de la gloria de Dios. El niño que vemos en Mateo 1:23, que dice Emmanuel con nosotros, es la verdadera Shekinah. Es el verdadero tabernáculo de Dios hecho carne. Israel es el instrumento por medio del cual la palabra nos anuncia que esa gloria de Dios, esa Shekinah, va a morar en carne y será visible. Es una Shekinah, es una gloria de Dios más personal que el templo y que el tabernáculo. Dios siempre ha estado con sus hijos. Dios siempre ha estado con el pueblo de Israel. Fíjate que después del Éxodo están vagando por el desierto. Y si os acordáis, dice la palabra, Jehová iba delante en columna de fuego por el día y en columna para guiarles por el camino y columna de fuego por la noche para ser alumbrados. Esto no era una señal. Era la presencia divina de Dios guiando al pueblo. Era la Shekinah, siendo esa seguridad de que era el pueblo de Dios. También cuando el tabernáculo fue erigido, la gloria del Señor se llenó el tabernáculo. La nube cubre el templo de reunión. Es la presencia divina tan grande que ni Moisés puede entrar. Es la Shekinah morando y santificando al pueblo, diciendo, yo estoy aquí. Es esa confirmación divina de que Dios elige ese lugar para morar y es un puente entre el cielo y la tierra. Ahora tú imagínate esa certeza que tiene el pueblo de Israel viendo esa columna de fuego, viendo esa gloria morando en el tabernáculo. En medio de los desafíos, de las luchas, el pueblo de Israel podía reflexionar a través de esta presencia de Dios mismo. Y ahora diréis, qué gran privilegio sería poder ver la gloria de Dios. Qué gran privilegio tenían los de antes, porque ahora no la tenemos. Pues Jesús también era la verdadera Shekinah. Dice Juan 14 que habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Era la nueva forma de la Shekinah. No era un templo, sino que era en la persona de Jesús. La plenitud de la deidad fue tabernaculizada en la persona de Jesús. Era la Shekinah que estaba andando por el desierto, sanando a enfermos y librando de todos los males. Y el apóstol Juan también, y esto también
lo vemos en el capítulo de Juan, donde dice que tendremos la promesa del Espíritu Santo. Porque dice que mora con vosotros y estará en vosotros. Porque después de Jesús, hoy a la iglesia, tenemos un gran consolador. Porque dice, y mora con vosotros, es decir, Jesús, y estará en vosotros, entonces el Espíritu Santo. Ahora la Shekinah ya no es un templo, ya no es un tabernáculo, ya no está en la persona de Jesús, sino que mora en los creyentes. Dice 1 Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el que tenéis de Dios, y no sois vuestros cuerpos? Al punto del que quiero llegar es que vemos que la Shekinah era el templo, era el tabernáculo y era Jesús. Pero ahora donde realmente mora esa Shekinah, esa presencia de Dios, es en nuestro humilde cuerpo. Ahí reside ahora nuestra presencia divina. Es la misma gloria del templo y del tabernáculo que reside ahora en nuestros corazones. Por tanto, ¿cómo lo conectamos con Isaías? No temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, literalmente, porque he venido a morar dentro de tu corazón. Por tanto, podemos estar mejor que los israelitas, porque tienen una presencia exterior. Pero ahora la Shekinah viene a nosotros y mora dentro. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el Espíritu Santo que a través de las angustias, las tribulaciones y las derrotas nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Es la promesa que se hace literal. Es el Espíritu Santo que nos fortalece cuando estamos débiles. Es el Espíritu Santo que nos consuela en medio del dolor. Es el Espíritu Santo que nos ilumina, ya no de forma visible, pero nos ilumina de manera interior. Lo que antes llamábamos pecado, lo que antes amábamos el pecado, ahora lo aborrecemos. Nos ilumina leyendo su palabra. Es una luz, es la lumbrera en el camino. Ya no podemos tropezarnos más en la piedra del pecado porque tenemos la luz de Dios, la Shekinah que nos alumbra, esa columna de fuego interiormente. La promesa del Espíritu Santo es que no estamos solos, que estamos amados incondicionalmente, que es nuestra ayuda para cualquier desafío. Isaías 41:10 es la promesa de un Dios inmanente. Es un Dios que está preocupado por nosotros. Es un Dios cuya presencia mora en lo más profundo de nuestro ser a través del Espíritu Santo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Porque, ¿qué es el esfuerzo? El esfuerzo es infundir valor, es hacer firme algo. Es como dejar crecer un árbol, es como hacer reparar un edificio. Que te esfuerzo. Y hay una gran historia sobre el esfuerzo. También la encontramos en Éxodo 17, dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés, y permitió que el símbolo de la presencia de Dios, la vara, fuera visible. La fuerza física era de Aarón, era de Hur. Ellos estaban esforzando a Moisés. En los que esforzaban a Moisés eran Aarón y Hur. ¿O no? Quien realmente daba la fuerza a Moisés no eran Aarón y Hur. La fuerza provenía de Dios. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. La vara puede representar nuestra fe, puede representar nuestra oración, puede representar nuestra dependencia de Dios. Y tenerla en lo alto puede representar la perseverancia en el camino del Señor. Pero como Moisés, también nosotros nos cansamos, flaqueamos. A través de las pruebas, las luchas de esta vida, el peso de todo eso nos carga y hace que nuestra vara baje. Nuestra vara descienda. Pero Dios en su gracia nos da Aarones, nos da Hures en nuestra vida. Personas que nos sostienen, personas que nos animan,
personas que nos ayudan. Es la iglesia. El cristiano no puede estar solo como un lobo solitario. El cristiano debe de vivir en la iglesia. Debe vivir gracias a los hermanos. Porque ¿quién somos nosotros sin nuestros hermanos? Aquellos que nos ayudan, aquellos que nos esfuerzan. Nos ayudan a mantener esa vara en alto. A mantener esa vara en alto cuando estamos cansados, flaqueados. Pero como repito, esta fuerza no proviene solamente de ellos. Es la fuerza para vencer, proviene en última instancia de Dios. Porque si no fuera así, no es que no somos cristianos. Los frutos vienen de parte de Dios, no de nuestras propias obras. Nos amamos no porque tenemos nosotros la fuerza de amarnos, porque sí, sino porque somos nuevas criaturas y nos amamos unos a otros. Así como la victoria dependía del poder de Dios, nuestra fortaleza proviene también de Dios. Aunque experimentan su ayuda de otras personas y medios, es Dios quien nos esfuerza continuadamente. Dios nos esfuerza continuadamente. Esa es la promesa: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Cuando yo leía esto, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré, me vino a la mente el capítulo de Hebreos 7, que dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué tiene en común Isaías 41 y Hebreos? Pues son dos versículos que los podemos interpretar entre sí, porque Dios intercede continuamente, siempre nos está ayudando. Jesús es ese sumo sacerdote, un sumo sacerdote que no vive para sí, sino que vive para su pueblo, para ayudarle. Es un mediador que intercede continuamente. No hace una oración aislada, es un flujo constantemente de gracia. Él está rogando constantemente al Padre. Es una garantía de nuestra necesidad espiritual. Y si también nos da la espiritual, también nos da la física. Es Jesús que presenta a Dios todo. Estamos conociendo que Dios intercede por nosotros. Y si está intercediendo por nosotros, pronto esa provisión llegará en camino. Es esa encarnación, Jesús, de esa promesa: siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré, porque Él es el mediador. Él es el sumo sacerdote que está intercediendo continuamente por nosotros. Es nuestro sustento perpetuo. Y no solo del pecado, sino también de nuestra vida diaria. Él nos asegura gracia, nos asegura perdón, y nos asegura dirección. Es una intercesión constante la que tenemos con nuestro sumo sacerdote. Nunca nos vamos a quedar sin abogado delante del Padre. Nunca nos vamos a quedar sin defensor, sin mediador. Nunca nos vamos a quedar sin sustento de Dios. Siempre te ayudaré. Es una promesa real. Es una promesa real de salvación y es una promesa real de una relación con Dios. Y todo esto lo hace con el poder, con la diestra de mi justicia. Porque lo hace siempre según su carácter, con el poder y la rectitud de Dios como garantía, con su omnipotencia, su capacidad para salvar, para proteger y para juzgar. Lo hace todo porque en la vida del creyente el Señor siempre está rogando constantemente para todo lo bueno. Hermanos, hoy podemos ver cómo Dios en Isaías 41:10 nos llama a creer que el Señor está siempre con nosotros. Nos dice que no es una sugerencia, sino que es un mandato divino. Está respaldado por sus palabras. Está respaldado por su poder y por su justicia. Que el temor y el desmayo son respuestas naturales a la fragilidad y la incertidumbre de este mundo, pero que siempre el Señor tiene una respuesta para eso. No temas, que te esfuerzo. Su presencia, el Espíritu Santo, es ese pilar de confianza, es esa
es ese seguro que tenemos para tener esas promesas arraigadas en nuestro corazón. La diestra de Dios nos sostiene, y no de manera aleatoria, sino que nos sostiene con coherencia, porque nos sostiene a través del carácter justo y fiel de Dios. Por tanto, Isaías 41:10 no es solo para leer cuando estamos angustiados, es una promesa para vivir cuando estamos angustiados. Por tanto, ante el temor, cuando el miedo te paraliza ante una amenaza, recuerda que no estás solo, que tenemos la presencia de Dios internamente en nuestros corazones ayudándonos. No estás solo, confía a cada paso. Como la nube de fuego y en el desierto, nosotros también tenemos esa lumbrera llamada Espíritu Santo que nos alumbra y nos dirige y nos lleva hacia el camino del reino. Ante el desánimo, cuando las circunstancias nos agotan, nos hacen dudar del poder de Dios, reflexiona quién es el que te esfuerza. Necesitamos a más Aarones y más Ures que nos ayuden, que nos sustenten, pero siempre recordando que la fuerza proviene de Dios. Que ante la necesidad, la ayuda del ser humano a veces es incompleta. Debemos de estar siempre creyendo que el sustento proviene de Dios, porque siempre te ayudaré. Y ante la inseguridad, descansa en el poder de Dios y su justicia. Porque la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, no depende de nuestros sentimientos, sino que depende del carácter inmutable de Dios que no cambia. Él te sustenta porque Él es fiel y justo y nunca cambia de opinión. Por tanto, al igual que George Muller confió en el sustento, en esas promesas divinas y tuvo respuesta, nosotros ante el temor, ante el desánimo, debemos de estar creyendo, debemos de estar firmes, aún teniendo todo esto, de que el Señor siempre nos está ayudando, que el Señor siempre nos está esforzando. Por tanto, debemos de soltar la carga innecesaria que tenemos. Debemos de estar soltando ese peso que nos está hundiendo en el mar y dejar que el Señor nos ayude. Os dejo con esta pequeña palabra para que reflexionéis sobre ella esta semana y que siempre vivamos dependiendo de Dios. Tenemos Aarones, tenemos a Ures, tenemos la Iglesia, que gracias a ella podemos también estar esforzándonos, pero recordad, el poder siempre viene de Dios. Amén.